En la enseñanza anterior iniciamos la exposición del párrafo 2 de este segundo capítulo de nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, que nos está hablando de Dios y de la Santa Trinidad, o sea, teología propia, de Dios y de la Santa Trinidad. Este párrafo 2, como ya lo hemos venido estudiando desde la enseñanza pasada, se enfoca en las relaciones de Dios, se enfoca en las relaciones de Dios con sus criaturas a la luz de los atributos, de las perfecciones de Dios que fueron mencionadas en el párrafo, que fueron mencionadas en el párrafo 1. Ahora, vimos en la exposición de este párrafo 2 que encontrábamos en él 5 secciones, y que esas 5 secciones, en cada una de ellas se presentaba una de las perfecciones de Dios, o sea, de los atributos divinos que fueron mencionados en el párrafo 1. Pero que aquí la característica de la mención de estos atributos de Dios o perfecciones de Dios es que estaban expresadas en relación con sus criaturas. Esas perfecciones de Dios en relación con lo creado, con la creación, con sus criaturas. Estas son las cinco secciones que nosotros encontramos en el párrafo. Allí vas a poder ver entonces el atributo divino y su relación entonces con la creación o las criaturas. El primero de ellos es la aceidad de Dios, enfatizando en esa aceidad de Dios la independencia de Dios de las criaturas. Creo que se ve claramente allí la relación de esta perfección divina con respecto a las criaturas. En este caso, Dios es de sí mismo, ¿cierto? Pero aquí él enfatiza la parte de que es independiente de las criaturas. La segunda sección es cuando se menciona el ser de Dios como absoluto y señala en su relación con la creación su dominio soberano sobre toda la creación. Hoy nos dedicaremos a las 3 restantes. Las primeras 2 son perfecciones y la última es como una parte conclusiva. La tercera es su omnisciencia en relación, la omnisciencia de Dios al conocimiento pleno de todo lo creado. Y también estaremos viendo la santidad de Dios, que también aquí nos detuvimos, inclusive estuvimos hablando sobre la santidad de Dios en Él mismo, pero aquí la vamos a ver reflejada en su decreto, en su providencia y en sus mandamientos para su creación, para finalmente terminar en los reclamos intrínsecos de Dios sobre todas sus criaturas en virtud de sus perfecciones. La primera entonces ya la vimos en la enseñanza anterior, y la segunda también ya la trabajamos. Las 2 primeras secciones entonces fueron el tema de la enseñanza pasada y en esta noche vamos a abordar las últimas 3. Pero como para entrar en materia, leamos las secciones del párrafo que corresponden a esos 2 primeros atributos que ya tocamos: aceidad y absoluto, la independencia de sus criaturas y el dominio soberano de Dios sobre toda la creación, a manera de recordación. Leamos entonces esas dos primeras secciones del que, como inicia el párrafo: teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Aquí, como lo vimos, se nos habla de la aceidad divina, pero enfatizando su independencia de las criaturas. Dios es independiente de la creación, no necesita de ella para nada, ni deriva nada de ella. A esto dedicamos gran parte de la clase anterior. Continúa diciendo el párrafo: Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas.
teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade. Aquí se nos está hablando de esta perfección de Dios, donde Él es el absoluto, señalando su dominio soberano sobre toda la creación. Dios gobierna soberanamente su creación. Toda la creación le pertenece absolutamente. Él tiene el derecho de disponer de sus propias posesiones como mejor le parezca. Esto fue lo que entonces estuvimos viendo en las dos primeras secciones de este párrafo, y ahora vamos entonces a entrar a la tercera sección, que nos trae entonces otra perfección de Dios. ¿Cuál? Su omnisciencia en relación al conocimiento pleno de todo lo creado. En relación al conocimiento pleno de todo lo creado. Y alguien tal vez dirá, bueno, pero pues precisamente de eso no se trata la omnisciencia de Dios. Pero la omnisciencia de Dios no es solamente en cuanto al conocimiento pleno de todo lo creado, sino que hay un aspecto aún más profundo y más maravilloso que ya nos vamos a referir a él, aunque no es específicamente el tema de su relación con la creación. Esto es lo que dice el párrafo entonces con respecto a su omnisciencia y la relación al conocimiento pleno de todo lo creado. Dice así el párrafo: todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Empecemos con lo básico. Dios conoce todas las cosas. Esto es lo que significa omnisciencia. Aquella perfección de Dios por la que Él, en una manera totalmente singular, se conoce a sí mismo y todas las cosas posibles y reales en un acto eterno y simple. Es una definición clásica acerca de la omnisciencia de Dios. Ahora, el testimonio que da la palabra de Dios sobre la omnisciencia divina es abundante. Y lo primero que quiero que veamos de este testimonio escritural es la expresión máxima del conocimiento, de la profundidad, de la plenitud, de la totalidad, de la perfección del conocimiento de Dios, el conocimiento de sí mismo. El apóstol Pablo, hablando de la revelación especial que ellos recibieron, el Espíritu Santo, el Evangelio, el cumplimiento de las promesas en Cristo Jesús, dice en 1 Corintios 2, 10 al 11, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Pero dice, porque el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El conocimiento de Dios de sí mismo es una declaración de la perfección del conocimiento divino. Dios, quien es infinito, se conoce a sí mismo. Dice el apóstol Pablo sobre el alcance del examinar de Dios de todas las cosas, que es aún lo profundo de Dios. Esta es la afirmación máxima del alcance del conocimiento de Dios. Esta es la afirmación de la totalidad, de la plenitud, de la perfección del conocimiento de Dios. El propio ser de Dios es infinito, ilimitado, y Él se conoce plenamente. El Espíritu, quien escudriña todo,
aún lo profundo de Dios. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Así que nos basta con este texto y un entendimiento claro de lo que aquí se dice sobre el Espíritu. Por cierto, este texto muchas veces se utiliza para mostrar la deidad del Espíritu Santo. O sea, ¿quién, cierto? ¿Quién puede conocer aún lo profundo de Dios que no sea Dios mismo? Muchas veces se utiliza precisamente para mostrar la deidad del Espíritu Santo. Pero aquí lo que se muestra, o esta es la expresión máxima del conocimiento. Lo que estamos hablando de la omnisciencia en relación con las cosas creadas, debía pasar por aquí, porque con esto es suficiente texto, evidencia de la omnisciencia de Dios, que se conozca plenamente a sí mismo. La expresión que utiliza Pablo es las profundidades de Dios, pues es infinito. Sin embargo, la Biblia no solo se queda con este epítome del conocimiento pleno de Dios, sino que también afirma el conocimiento pleno de Dios, y ahora sí entramos en materia de acuerdo a lo que estamos viendo en este párrafo 2, de todas las cosas. El conocimiento pleno de Dios de todas las cosas. El autor inspirado de Hebreos exhortando, presta atención al contexto, exhortando a los que están considerando allá en su mente dar marcha atrás de su profesión de fe en Cristo, les recuerda sobre la profundidad del conocimiento divino, sobre lo penetrante de su palabra, que discierne cosas que están en lo escondido, que están en lo oculto. Uno ve, pero uno no sabe lo que está en lo profundo del ser, pero Dios sí lo sabe. El apóstol Pablo, hablando sobre esto, dice que Dios y su palabra discierne los pensamientos, distingue en eso tan profundo del ser y las intenciones del corazón. Hebreos 4:13 dice, afirmando esto el apóstol Pablo y el escritor inspirado de Hebreos, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Sí, el testimonio de las Escrituras, después de mostrarnos esta expresión máxima del conocimiento de Dios, que es total y que es perfecto, empieza a hablarnos, nos empieza a dar este testimonio del conocimiento de Dios de todas las cosas. De hecho, lo afirma directamente el Salmo 147:5, dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Y Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia. Ciencia es conocimiento. Está el apóstol Pablo, después de haber expresado cuál es la condición de la raza humana, los gentiles, los mismos judíos, para mostrar cuál es la condición y de ahí empezar a expresar todo el plan de salvación, y de pronto se detiene viendo lo que Dios, la sabiduría de Dios en el plan de salvación, y da esta expresión: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Sí, el testimonio de la omnisciencia divina en las Escrituras es abundante. Y las definiciones teológicas, que son el ejercicio de quienes se dedican a tomar toda la evidencia escritural, a compilarla y a presentar una definición en armonía con toda la bendita palabra del Señor, con lo que aquí se enseña, que recogen todo el testimonio de las Escrituras, se esfuerzan en expresar ese alcance. Quiero compartirles ese esfuerzo de estas definiciones teológicas
para tratar como de mostrar hasta dónde llega el alcance del conocimiento divino. Por ejemplo, Babin dice, Dios es consciente y conoce todo lo que existe fuera de su ser. Ahora, esta definición me pareció tremenda porque es bien pillín, Babin, porque dice, Dios es consciente, que es que se conoce a la perfección todo su ser y que nada en ese ser está oculto a su conciencia. Eso ya es impresionante, ¿cierto? Todo de sí mismo, consciente. ¿Y qué nos queda? Pues él dice, y todo lo que existe fuera de su ser. ¿Y qué es todo lo que existe fuera de su ser? Pues lo que él ha creado, tanto ad intra como ad extra. Y por eso me parece que Babin es bien pillín allí, porque en algo bien conciso expresa el alcance del conocimiento de Dios, consciente y todo lo que existe fuera de su ser. O sea, todo. Dios lo conoce todo. En ese mismo esfuerzo, pero ampliando ese conocimiento de toda la creación, tenemos por ejemplo a Arthur W. Pink. Dice, Él lo conoce todo, todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos, todas las criaturas del pasado, del presente y del futuro. Y también tenemos a Berkov, brevemente, se conoce a sí mismo y todas las cosas posibles y reales. Vemos entonces el esfuerzo de expresar el alcance del conocimiento de Dios en estas definiciones teológicas para recoger el testimonio de las Escrituras sobre la plenitud del conocimiento de Dios, su omnisciencia. Ahora, permítame brevemente mencionar algunos aspectos o referencias sobre lo que ese conocimiento de Dios nos habla en la palabra del Señor. Los eventos o los acontecimientos que han sucedido, suceden y sucederán en el tiempo, en la historia de la creación y de la existencia. Este es uno de los aspectos del cual las Escrituras nos dice del conocimiento de Dios. No solamente del conocimiento de las cosas creadas, sino también de las cosas que suceden. Las que han sucedido, las que están sucediendo y las que sucederán. Y permítame traerles el texto clásico importantísimo al respecto, que es Isaías 46, 9, 11. Está hablando el Señor: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Escucha, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. La palabra del Señor entonces nos da testimonio del conocimiento de Dios, no solamente de las cosas creadas y de la realidad de las cosas creadas, sino que nos da testimonio del conocimiento de Dios aún de lo que sucede, de lo que acaece, de los eventos pasados, presentes y futuros. También la palabra del Señor, cuando está hablando de este conocimiento de Dios de todas las cosas, se expresa frecuentemente de esta manera, como que Él lo está viendo todo, Él lo ve todo. Segunda de Crónicas 16:9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Job 34:21 dice: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Proverbios 5:21 dice: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera sus veredas. Jeremías 16:17 dice: porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. O el texto
clave de soporte que nuestra confesión de fe referencia sobre esta doctrina, Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora, sobre estas expresiones del conocimiento de Dios de todas las cosas, como que Él lo está viendo todo, que sus ojos están escudriñando todo, que nada se oculta a sus ojos, estos textos deben ser interpretados a la luz de la forma como Dios habla para nuestro entendimiento en su palabra, la Biblia. Estas son expresiones que nos permiten entender desde nuestra experiencia humana la verdad que Dios nos comunica en su palabra. El ver todas las cosas, los ojos de Dios, sus ojos contemplando, que ante sus ojos todas las cosas están desnudas y abiertas, por supuesto que es lenguaje analógico a nuestra experiencia humana. Pero Dios no tiene ojos, ni tampoco adquiere conocimiento o sabe las cosas o los eventos por estarlos mirando. Ahora, mis amados hermanos, pero que ese conocimiento teológico no nos quite la realidad de que nada puede ser oculto a los ojos de Dios. El conocimiento de Dios de todas las cosas es tan profundo que aunque a nosotros debe disuadirnos en nuestro mal proceder, que aunque nosotros debemos estar consciente, corandeo todo el tiempo ante los ojos y la presencia del Señor para nuestro proceder, es que es aún más profundo. Es que es aún más profundo que la sola observación de nuestros actos. Va más allá y es sorprendente y es importante recordarlo, pero que no quite de nosotros lo que produce saber que lo que nosotros vivimos, pensamos, hacia donde se inclinan nuestras intenciones, es discernido por Dios y que Él lo conoce plenamente. Pero es importante decir esto. Dios no conoce, por ejemplo, el futuro porque lo ve con una capacidad de ver a la distancia en el tiempo y entonces enterarse. El fundamento del conocimiento de Dios de todas las cosas y todo lo que existe radica en su decreto eterno. El texto que leímos de Isaías 46, hablando del anuncio divino de lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que no era hecho, dice: mi consejo permanecerá. La omnisciencia de Dios, el conocimiento pleno de Dios, aunque utiliza expresiones como quien Él está viendo y que sus ojos están viéndolo todo y que nada se puede ocultar, es aún más profundo. Y no se trata de una recopilación, sino que el conocimiento pleno de Dios tiene su fundamento en su decreto. Él ha establecido todas las cosas y por eso las conoce plenamente. Berkov dice: Dios ha decretado todas las cosas y las ha decretado con sus causas y condiciones en el orden exacto en el que suceden. Y su conocimiento anticipado de las cosas futuras y también de los eventos contingentes reside en su decreto. Una vez terminado este capítulo 2 de Dios y de la Santísima Trinidad, entraremos en la exposición del capítulo 3 que se dedica al decreto de Dios. Pero quiero que tengamos estas dos cosas en mente. No perdamos de vista el lenguaje bíblico, que sí, que es analógico, que nos permite a nosotros entender de que Dios nos está viendo.
de que continuamente Dios está viendo nuestro proceder, de que nada se oculta a Él. Es más, que aún nuestro proceder puede estar mostrando una cosa, pero Él sabe perfectamente lo que está en lo profundo de nuestro ser. Lo discierne, los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada le es oculto a sus ojos. No perdamos ese lenguaje porque nos comunica algo en nuestra experiencia como cristianos. Pero por el otro lado, saber que el entendimiento, el conocimiento de Dios perfecto de todas las cosas no está fundamentado en el observar, sino en que Él conoce todo, porque en su decreto divino Él lo estableció todo. Por allí también nosotros tenemos una enorme bendición para nuestra vida, y es la plena confianza en Dios de todas las cosas que suceden. Esta omnisciencia entonces de Dios, entendida tanto en este lenguaje analógico como en esta reflexión teológica profunda, a un creyente verdadero le sirve para humillarse delante de Dios, que sabe que nada puede ocultar a Él, en los momentos en donde siquiera está considerando desviar su camino de lo que es santo y establecido por el Señor, pero también en aquellos momentos donde las cosas que están pasando en su vida no tienen sentido, por lo menos a su percepción. Saber que Dios la ha establecido y las conoce, porque así lo dejó establecido en su decreto, trae una enorme paz. Es que esto es importante, mis amados hermanos, porque ambos aspectos de la omnisciencia de Dios al cristiano le edifican para su vida. No pueden servir como excusas, en el sentido de que Dios lo conoce todo porque Él lo ha establecido. Entonces básicamente pues nosotros no tenemos ninguna responsabilidad con nuestros actos. Pero tampoco considerar que el conocimiento pleno de Dios se da es como por observancia, porque pudiésemos ser engañados por nuestro corazón de que habrá algunas cosas en las que Dios no nos está viendo porque está en otras cosas tal vez más importantes, y no es así. Por eso la sección de este párrafo 2, que nos habla de la omnisciencia de Dios en la relación con sus criaturas o lo creado, después de afirmar que ese conocimiento es infinito, dice que es infalible, que es independiente de la criatura, de modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o incierta. En otras palabras, Dios no lo está adquiriendo. Su conocimiento no se fundamenta o se origina en la observancia detalladísima de las criaturas o en dependencia de lo que vayan a hacer, y por lo tanto es incierta porque pues todo depende de la decisión que ellos vayan a tomar. No es así el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es totalmente independiente a la creación. Por eso, Él conoce todas las cosas de la creación y no hay nada incierto para Él. Sobre esto San Waldron afirma, como afirma la confesión, su conocimiento no depende de la criatura, no depende de lo que el hombre elija hacer en el futuro, tampoco es de ninguna manera contingente o incierto. Su decreto eterno determina el futuro. Así, conociéndose a sí mismo y su decreto, su conocimiento es infinito. Y en esa misma línea de ideas, James Renihan dice: asimismo, Dios conoce todas las cosas. En todo momento Él tiene un conocimiento completo de sí mismo, de toda la creación. Su comprensión es infinita, se extiende a todos los tiempos y lugares, y siempre es infalible, absolutamente correcta e independiente, sin depender de la recopilación de información de fuentes externas.
Dios es sabiduría y el conocimiento. Nada es contingente o incierto para Él. Ambas cosas deben estar presentes en nuestra mente entonces. Que Dios conoce todas las cosas y no por observación, sino que Él conoce todas las cosas porque es que Él las estableció en su decreto eterno. Y eso nos muestra entonces la majestad de Dios en lo que Él establece en esta creación. Pero por el otro lado, el lenguaje bíblico, cuando nos habla de Dios como viéndonos, como que nosotros estamos desnudos ante Él, como que nada puede ser oculto de sus ojos, también debe estar presente siempre en nuestra mente para nuestro caminar y nuestro proceder. Y aún lo que consideramos en lo más profundo. Ambas cosas nos edifican y son de gran bendición para nosotros los creyentes. Ahora, cuando se trata de expresar la naturaleza de ese conocimiento de Dios, las definiciones teológicas a la luz de las Escrituras nos hablan, dicen de Él de la forma en que es ese conocimiento. Que no es un conocimiento que como que Él se vaya dando cuenta y vaya recopilando y de pronto vaya almacenando y que tiene una vista tan aguda que alcanzó a ver lo que nadie veía más allá, sino que habla de ese conocimiento de Dios como que Él lo tiene de una manera totalmente singular en un acto eterno y simple. En otras palabras, que Dios ha sido omnisciente siempre, de sí mismo y de todas las cosas, porque todas las cosas y los sucesos de todas las cosas tienen como fundamento su decreto. Y eso, mis amados hermanos, lo que hace es, o que debería hacer en nosotros, es que nos doblemos ante la majestad de esa perfección de nuestro Dios. Pavin dice, Él sabe todas las cosas en, de y por sí mismo. Por eso su conocimiento es indiviso, simple, inmutable, eterno. Él sabe todas las cosas instantáneamente, simultáneamente, desde la eternidad. Todas las cosas están eternamente presentes a los ojos de su mente en un acto sencillo y eterno. Cuando nosotros, en estas expresiones teológicas, consideramos la omnisciencia de Dios, asuntos complejos, por ejemplo, como la caída, la introducción del pecado y el mal, no nos hacen dudar ni un ápice del control soberano de Dios de todas las cosas y lo que Él ha establecido para su gloria. Pero permítame terminar este rápido panorama por lo que la Biblia afirma en cuanto a la omnisciencia de Dios en relación con su creación, trayendo un aspecto del conocimiento de Dios que deberíamos tener siempre presente en nuestras vidas. Y hagámoslo a través del Salmo 139, 1 al 4, y es al que me he estado refiriendo cuando leemos estos textos que hablan de los ojos de Dios mirándonos. Aquí el rey David expresa: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Con lo complejos que somos, con lo profundo de nuestros pensamientos. Esta expresión del rey David acerca del conocimiento de Dios sobre nosotros debe estremecernos. De hecho, Él lo expresa: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Pero ante ese conocimiento, al saber de ese conocimiento de Dios, la actitud que debe quedar en nosotros es esta que vemos casi al final del Salmo 139. Examíname, oh Dios,
y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Obviamente el rey David aquí está pidiendo que el Señor mire en lo profundo de su ser, aún cosas que él mismo no ve. Ahora, Dios ya las conoce, no necesita examinarlo como lupa, pero esto lo que nos muestra es sobre todo la actitud de David al saber el pleno conocimiento de Dios, que nada puede ser ocultado a él. Esta súplica del Señor de que le mire, de que exponga aún para él mismo un camino de perversidad, y que esa conciencia del conocimiento de Dios, de lo más profundo de su ser, le guíe por el camino eterno. Mis amados hermanos, aquí se expresa entonces la omnisciencia de Dios en relación con todo lo creado en todos estos aspectos, y es importantísimo conocer el fundamento de ese conocimiento de Dios, que no es por una observación, ni es contingente, ni lo sorprende. Todo radica en que Él estableció todo. Pero en el caminar diario, en la vida práctica, en el día a día, ese conocimiento teológico debe sorprendernos antes de volvernos inmunes a lo que en nuestra experiencia humana entendemos de que Dios nos ve y nos conoce y examina lo profundo de nuestro ser. Nosotros podemos mostrar lo que sea hacia afuera, podemos engañar a los demás, de hecho nos engañamos a nosotros mismos, pero a Dios no. Y saber esto debe hacernos continuamente presentarnos delante de Dios desnudos, sabiéndonos desnudos. Esa conciencia del conocimiento de Dios sobre nosotros mismos, a un creyente debe disuadirlo. Debe sobrecogerlo, debe persuadirlo de cualquier intento de pensar que podrá ser y que tal vez se escape a los ojos de Dios. Pasemos a la cuarta sección, que nos trae otra de las perfecciones de Dios en relación con su creación: su santidad. La santidad de Dios, que ya la tratamos también, recuerdan, vimos una santidad de Dios en cuanto a que Él es separado, una cuestión separada de relación, pero también una cuestión moral. Aquí estuvimos tratando la santidad de Dios, pero aquí la vamos a ver reflejada en su decreto, en su providencia y y mandamientos para su creación. Mira cómo dice el párrafo. Dice: es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. Esa santidad de Dios, pero en relación con su consejo, con sus obras y con sus mandatos. Como ya lo mencioné, ya dedicamos al terminar la exposición del párrafo 1 un momento para hablar de esta perfección de Dios, su santidad. Pero aquí la confesión nos habla del reflejo de esa santidad en sus determinaciones con respecto a lo creado, sus determinaciones con respecto a lo creado, la ejecución de su voluntad y sus mandatos para sus criaturas morales. Sobre todos estos aspectos, esta confesión de fe dice que es santísimo en todo. Y note que aquí los redactores de la confesión, al igual que en el tema de la omnisciencia, tratan de dejar especificado el alcance de esta perfección de Dios reflejada en la relación con la creación. Dice que está reflejada en su decreto, en su providencia y en los mandamientos para su creación. Empecemos por cada uno de ellos.
Dios es santísimo en todos sus consejos, dice allí la confesión de fe. Ahora, cuando la Biblia habla del consejo de Dios, generalmente se refiere al decreto eterno. Cuando leemos el consejo de Dios permanecerá, se nos está hablando del decreto eterno. El Catecismo Menor de Westminster define el decreto eterno de Dios como su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Una doctrina olvidada en la cristiandad, pero fundamental, el decreto de Dios, que Dios en su sabiduría ha dejado en firme en la eternidad pasada todo lo que sucede. La expresión consejo de Dios, al hablar del decreto eterno, cuando la Biblia nos habla del consejo de Dios, esto denota sabiduría. El consejo nos habla en nuestra experiencia humana de una deliberación, de una consulta cuidadosa y sabia. Ahora, por supuesto que en Dios no hubo, por decirlo así, un proceso de deliberación. El decreto de Dios tiene la más estrecha relación con el conocimiento de Dios, que como ya vimos es un acto eterno y simple, no un proceso. Luis Berkhoff dice, de este conocimiento de todas las cosas posibles, él escoge por un acto de su perfecta voluntad, guiado por sus consideraciones sabias, lo que él desea llevar a su realización, formando así su propósito eterno. Así que esta expresión de la confesión nos habla entonces de la santidad de Dios en su decreto, es que cuando Él estableció, según el consejo y la sabiduría de su voluntad, todo lo que sucedería, lo estableció con esta perfección. Santo. Todo lo que Él ha determinado está en armonía con su ser. James Renihan ve estrechamente relacionada la afirmación que se acaba de hacer sobre el conocimiento de Dios omnisciente con el decreto divino. Dice, Dios conoce todas las cosas, Dios es sabiduría y conocimiento, nada es contingente o incierto para Él, en consecuencia sus consejos reflejan su carácter y se cumple su santa voluntad. Lo que Él sabe, Él lo hace. Ahora, mis amados hermanos, esto lo que quiere entonces decir es que cuando Dios establece todo lo que sucedería, lo hace con sabiduría en su consejo, de acuerdo a su carácter. Lo que ha de suceder, sucede en armonía con su carácter santo. Ahora, por supuesto, como lo voy a mencionar ahora, esto trae a nuestra mente temas como, y entonces la presencia del mal, y entonces las tragedias, y las abominaciones, y la maldad del hombre. Esto, antes que impugnar la santidad y la sabiduría de Dios en su decreto, lo que debe hacer en nosotros como creyentes es que Él lo dejó en firme en su sabiduría para la gloria de su nombre, para finalmente cumplir sus propósitos eternos también. O para manifestar su gracia, o para manifestar la perfección de su justicia. La santidad en su consejo. Los redactores continúan expresando el alcance de esa perfección de Dios, pasando del decreto, lo que Él estableció y dejó en firme, a la ejecución de ese decreto, que son sus obras. Dice
es santísimo en todos sus consejos y en todas sus obras. El Salmo 145, 17 dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Lo que Dios ha determinado, lo ejecuta. Leímos: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios en su providencia hace lo que Él ha determinado, y ese obrar de Dios es santo. Y por supuesto que este es un tema sobre el que se requiere una reflexión y estudio dedicado, que en este espacio de enseñanza no tenemos el tiempo ni es su objetivo. Pero siempre ante la verdad bíblica del decreto de Dios y su control providencial de todas las cosas saltan las preguntas sobre, entonces, ¿la realidad de la libertad de las criaturas morales existe? ¿Sus determinaciones son reales? ¿Somos libres para tomar nuestras decisiones? Si Dios estableció en su decreto todas las cosas y las lleva a cabo en su control providencial, ¿qué podemos decir sobre el mal presente en la creación? A todos estos temas se da respuesta desde la palabra de Dios, apegándonos a las afirmaciones de la palabra de Dios, aunque nosotros no sepamos exactamente cómo conciliar las afirmaciones del decreto de Dios, la responsabilidad humana. Con humildad aceptamos las limitaciones de nuestro entendimiento como para pretender entender los misterios divinos. Pero el camino del cristiano no es negar ninguna de las dos claras afirmaciones de la Biblia. Y el camino del error por lo general es tener la osadía de tratar de explicar estos misterios divinos. ¿Cómo puedo yo conciliarlos? No, cuando nosotros vemos que la palabra del Señor afirma que todo lo que sucede porque Dios lo estableció en su consejo eterno. Y cuando la palabra del Señor nos dice que a las obras de Dios y su providencia llevando a cabo su decreto se llevan por parte de Dios y que Él es santo, nosotros no estamos llamados entonces a cuestionar a Dios cuando nosotros vemos los eventos más inexplicables ante nuestros ojos frente a esta realidad de nuestro Dios que es santo, santo, santo. Con humildad nosotros no vamos a impugnar o a rechazar la santidad de Dios afirmada en su bendita palabra, sino que entenderemos las responsabilidades humanas, pero aún así lo que Dios ha determinado para llevar a cabo sus propósitos eternos, y Él es sabio y Él es santo. Waldron dice: el hombre moderno asume el derecho de enojarse con Él por sus obras. ¡Qué blasfemia! ¡Qué blasfemia es tal presunción por parte de la criatura para comparecer en el juicio de sus consejos, obras y mandatos! Debemos permanecer en temor reverencial de Él, aun cuando sus caminos desconcierten nuestras mentes y decepcionen nuestros deseos. Y finalmente, esa perfección de Dios, de su santidad, no solamente es afirmada en su decreto, lo que Él estableció que sucedería, en sus obras, en llevar a cabo lo que Él estableció a través de su control providencial de todas las cosas, sino aún su santidad en sus mandamientos. Dice: es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. Romanos 7:12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Dios es quien establece lo que está bien y lo que está mal. Y la ley de Dios revela la santidad de Dios. Dios
da sus mandamientos y sus mandamientos revelan su carácter santo. Lo que el mundo hace, negando, rechazando lo que Dios ha llamado bueno o lo que ha llamado malo, es la profundización de su oscuridad. Nosotros los creyentes sabemos que el mandato de Dios y sus mandamientos reflejan el carácter santo de Dios. Si Él dice no en su decálogo, en su mandamiento, eso es lo que está reflejando, es la santidad de Dios. Si yo pienso que ante un no de Dios, no harás de Dios, yo puedo tener un beneficio o disfrute para mi alma, me estoy engañando hasta la muerte. El mandamiento de Dios refleja ese carácter y es para nosotros una bendición. Los mandatos del Señor no son para que nosotros no disfrutemos de todo lo bueno de la vida, sino para preservarnos del mal. Estas perfecciones de Dios, de la omnisciencia y de la santidad y la extensión como lo presenta la confesión de fe, debemos tenerlas no solamente claras doctrinalmente, sino que debemos refrescarlas continuamente a nuestro proceder. Si nosotros salimos de aquí y tenemos el conocimiento y eso está divorciado de nuestro vivir y nuestro comportamiento, la enorme bendición del estudio doctrinal y del conocimiento de la palabra del Señor y de estas perfecciones en la relación con todo lo creado nos deben admirar y aumentan nuestro conocimiento, pero definitivamente debe tener un fruto para nuestra vida, un fruto que exalte a nuestro Dios y que nos permita vivir una vida digna delante del Señor, agradable a sus ojos. La última sección de este párrafo presenta la conclusión sobre lo que esas perfecciones de Dios en relación a todo lo creado implican para nosotros, lo que llamamos o que se ha clasificado como los reclamos intrínsecos sobre ellos. Dicen así, y este es el final del párrafo: a Él se le debe por parte de los ángeles y los hombres toda adoración, servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a Él le placiera demandar de ellos. Waldron, reflexionando sobre esto, dice: así finalmente a Dios se le debe absolutamente todo lo que Él decida pedirnos en forma de servicio, sufrimiento o devoción. Su derecho esencial a la sumisión de hombres y ángeles es absoluto, es absoluto. Mis amados hermanos, hemos terminado entonces la exposición de este párrafo, extendiéndonos un poco en estos atributos y perfecciones de Dios que estuvimos viendo en el párrafo 1, pero también en la relación con su creación. Y espero que nosotros también tomemos consejo para nuestra propia vida y que tomemos ese lema puritano de la teología para vivir, de la teología para vivir. Sería terrible entonces unas cabezas grandes y un corazón endurecido y pequeño,
Si hoy sale alguien de aquí entendiendo que Dios lo sabe todo, lo conoce todo, lo ve todo, y eso le persuade, se ha cumplido el objetivo. Sea el Señor glorificado, sea Dios dándonos sabiduría al conocerle más y más y más.